Vamos a empezar la cuarta clase de este curso sobre gótico sureño. Quiero empezar con algunas consideraciones que establecen, digamos, analogías, comparaciones y, en primer lugar, voy a referirme a una posible genealogía. Ustedes saben que cuando hablamos de genealogía, hablamos de relaciones de parentesco. Obviamente que estamos hablando de relaciones de parentesco en términos literarios. Y para establecer esta primera genealogía, voy a tomar el concepto de predicador, o el personaje de predicador, el tipo de predicador, porque no casualmente, en el gótico sureño, encontramos, y en la literatura norteamericana, en realidad, desde el siglo XIX, encontramos personajes que son predicadores, o que ejercen, ¿no?, la práctica religiosa, o que están vinculados directamente con instituciones eclesiásticas. Podríamos decir que la literatura norteamericana es profusa en personajes de este tipo. Yo elegí algunos, no de forma caprichosa, sino considerando proximidades estéticas, vinculaciones formales y sobre todo diferencias estéticas. Y para eso tomé algunos casos, nada más. Pensé, en primer lugar, en dos autores anteriores a Caldwell, porque ya sabemos que hoy vamos a trabajar como centro, como núcleo de nuestras reflexiones, esta novela, El Predicador, de Caldwell. Entonces, a partir de ahí yo fui a dos autores anteriores, en el tiempo me refiero, y contemporáneos de Caldwell, y a una autora que es Flannery O'Connor, que también trabaja la figura del predicador, especialmente en una novela que se llama Sangre Sabia. En esa novela, añado esta información importante, el personaje del predicador, digamos, tiene un lugar central, y hay una versión cinematográfica dirigida por John Huston, para aquellos que les interese ver la versión cinematográfica, donde el personaje tiene un elemento particular desde el punto de vista del planteo del guión y demás. Bueno, estas son consideraciones generales. El primer caso que tomo para establecer esta genealogía es el de la novela póstuma de Mark Twain, que en algún momento leeremos en este taller. Es una novela que fue publicada recientemente, el año pasado salió, en una colección de Tusquets que se llama Rara Avis. Es una novela que solo se la conseguía en una versión, voy a usar una palabra que es un poco vulgar, pero que dice algo sobre lo que pasó con la edición. Fue un libro manoseado, digamos, toqueteado por los herederos de Mark Twain, y entonces la versión que se conocía de la novela era una versión trastocada, modificada, alterada, ideológicamente, políticamente. Recién en español salió hace un poco tiempo, el año pasado, una edición que editó este famoso escritor argentino, Juan Forn, que tiene una colección que se llama Rara Avis, que publica libros realmente exquisitos y diferentes. Y ahí salió esta novela. Ahora la voy a traer para mostrársela, la novela de Mark Twain. ¿La publicaron en Argentina? En Argentina, sí. Una traducción impecable. ¿Dijiste el título? No, ahora traigo la novela. Lo que me interesa destacar ahí es el personaje predicador, porque es un personaje que responde a los estereotipos del siglo XIX. Es decir, a diferencia del predicador que vamos a ver en Caldwell, el predicador de Mark Twain, a pesar de que Mark Twain era un autor no solo prolífico, sino además con personajes muy diversos, con historias heterogéneas, con miradas sobre el sur, este gran sur, y la cultura norteamericana heteróclita, una mirada heteróclita, digamos. Este personaje en particular encarna el mal. Y es un mal del personaje de esta novela, de Mark Twain. Y es un antecedente, porque vamos a ver en la novela de Caldwell que precisamente, si hay algo que caracteriza a este predicador, es que se ocupa de acumular vicios, ¿no?, en contra de virtudes, digamos. Y aunque no es el personaje arquetípico, cerrado, esto que decía Salvador, bajo la figura del hombre vestido de negro, el jinete negro en el caballo negro, en el caso, o sea, por supuesto que no lo es en el caso de Caldwell, en el caso de Mark Twain encarna una contradicción, porque pensar en un predicador que ejerce el mal ya es una contradicción. Pero en el caso de Mark Twain
es un personaje cerrado, es un personaje redondo, diríamos, que reproduce cierto arquetipo del personaje malvado, quiero decir. Lo que ha hecho Mark Twain es trasladar la idea del personaje malvado, en lugar de ubicarla en los típicos personajes malvados, la ubica en la figura del predicador. A mí me parece que es un antecedente porque, de hecho, si uno establece una cierta genealogía que excede la figura del predicador y piensa en las influencias de los escritores norteamericanos previos a Faulkner, a Caldwell, a Flannery O'Connor y a los que estamos viendo en el curso, la genealogía es muy directa, es así. Mark Twain, como el autor destacado, virtuoso, que inicia una forma de entender la novela en Estados Unidos. En el medio de esa genealogía está el autor que ya mencioné en clases pasadas, que es Sherwood Anderson, que fue directamente maestro de Faulkner. O sea, Faulkner se consideraba un discípulo de Sherwood Anderson, por muchas razones, pero entre otras porque lo inicia en la forma moderna de pensar la novela. Entonces, si hacemos la genealogía, sería Mark Twain, Sherwood Anderson, Faulkner. Y con Faulkner, contemporáneo a él, Caldwell. Y sigue Flannery O'Connor en el tiempo. Pero, Faulkner. ¿Faulkner tiene un personaje así también? Sí. No con esas características, y precisamente es uno de los que pongo en la genealogía. Yo hasta ahora me detuve un momento en hacer una genealogía más general, no centrándome en el personaje del predicador, sino en las influencias. Incluso tomo una idea que es una idea muy conocida en la crítica, digamos, hasta tal punto que ha sido bastardeada, que es una idea de Harold Bloom, de un crítico estadounidense, que él habla de la angustia de las influencias. Te señala a vos porque en realidad tiene que ver con una lectura, no psicoanalítica, pero sí que tiene que ver con la idea de la angustia, ¿no? Y lo que produce en un creador, saberse deudor de alguien que lo influye, al mismo tiempo cómo procesa eso, y qué hace con la angustia de la herencia, digamos, y de ser un deudor, ¿no? En realidad Bloom, hago una nota a pie, es un lector de Borges, y lo que hace es llevar al extremo, ya que estamos, les comento esto, llevar al extremo la teoría crítica de Borges en un ensayo que se llama Kafka y sus precursores. De ahí Harold Bloom toma la idea, fíjense, Harold Bloom de Borges, toma la idea de Borges y la lleva al extremo y escribe un libro que se llama La angustia de las influencias. Volviendo a esta genealogía, si uno piensa entonces en este concepto más general de genealogía, puede ver esto, cómo se genera la angustia de las influencias entre estos autores. Y llega así a Caldwell, y nombrando los antecesores que yo ya mencioné. Entonces, repito, un personaje con el que dialoga. Cuando yo digo dialoga no quiere decir que hay una influencia directa. O sea que Caldwell leyó inevitablemente la novela de Mark Twain y tomó de ahí. Lo más probable es que no la haya leído porque es una novela póstuma. Es una novela que quedó sin publicar en la vida de Mark Twain y que circuló de manera errática, digamos, en la cultura estadounidense y para nosotros directamente era desconocida, salvo esta edición manoseada, manipulada, ¿no?, que hubo de la novela. Y ahí está este personaje del predicador, que es para mí alguien con el que se puede dialogar ya desde la perspectiva del presente, que hace, cómo podemos ver la diferencia. Esto nos permite la genealogía, ver cuáles son las similitudes con el personaje antecedente, con este personaje que estamos analizando hoy, que es obviamente el personaje central de la novela, ¿no?, alrededor del cual gira todo el libro de Caldwell. El otro personaje es el de Faulkner. Faulkner tiene varios predicadores en sus libros, o sea, no uno solo, pero yo voy a tomar uno porque me parece que tiene una particularidad que lo conecta con el personaje del predicador de Caldwell y al mismo tiempo podemos ver diferencias. En esta novela, el ruido de la furia o el sonido de la furia, de acuerdo a cómo uno la traduzca, ¿no?, de cómo la leyó, en qué traducción quiero decir, hacia el final del libro precisamente, aparece un predicador. Y hay una figura que repite el narrador, es un narrador en tercera, es el único capítulo que está escrito con un narrador en tercera, y es la comparación con un mono. Se dice que el predicador es casi como un mono o casi un mono. O sea que ahí hay en esta novela de Faulkner un espíritu satírico, digamos, un elemento satírico, una burla, que no deja de estar en la novela de Caldwell. Es decir, el humor con el que encara Caldwell la representación del predicador está presente también en Faulkner. Es
decir, el humor, la burla, la sátira, el hecho de tomar un personaje típico de la comunidad sureña, quiero decir, por la presencia que tiene la iglesia en el sur de Estados Unidos, las iglesias en realidad, no la iglesia. Y entonces el predicador no es un personaje cualquiera, digamos, no es un personaje secundario menor o que tiene un rol subsidiario, no. En las novelas de Faulkner, de Caldwell, en los libros de Flannery O'Connor, en Cormac McCarthy, el predicador, el personaje que viene de la iglesia o que está vinculado con la iglesia, es un personaje importante. Y que en algunas ocasiones encarna las contradicciones. Esas contradicciones que habitan el gótico, que permiten que nosotros hablemos de gótico, ¿no? Porque son personajes que en principio representan la claridad, o sea, la luz, la relación con Dios, la iluminación de la comunidad o la guía de la comunidad, etc. Pero ellos mismos son portadores de un elemento oscuro, ligado a lo malévolo, al maleficio, etcétera, etcétera, etcétera. Y en Flannery O'Connor, que es el otro predicador que quiero traer para esta genealogía, eso está explorado de manera virtuosa, exquisita, yo diría más metafísica la exploración que hace Flannery O'Connor. Ya vamos a ver cuando, porque esa es otra de las autoras que leemos en el curso. En Sangre Sabia y en los cuentos, porque tanto Sangre Sabia como los cuentos tienen personajes religiosos. En realidad toda la obra de Flannery O'Connor está atravesada por la religión. Ella misma, yo les conté que era una persona muy devota, con la particularidad, ya lo dije, de que era católica, en un sur protestante, ¿no? Entonces eso es una marca especial de Flannery O'Connor, en su vida privada y en su obra, ¿no? No es una cosa menor, es una cosa importante que cuando lleguemos a Flannery vamos a analizar eso. Entonces ya tenemos ahí una primera genealogía para pensar este personaje de predicador. En el caso de Flannery, como en el caso del personaje de Caldwell, si bien es cierto, los predicadores no encarnan el mal, o no encarnan el pecado, o no llevan adelante acciones malévolas, pero sí tienen un elemento grotesco. Tienen un elemento que los saca de esa normalidad, ¿no? O de esa naturaleza, o de ese estado de naturaleza, si es que podemos hablar así, ¿no? De los personajes, como ella misma dice, reales, ¿no? Por ejemplo, el personaje de la novela Sangre Sabia, digamos, se quita la vista, no quiere ver, digamos, está ciego, ¿no? Es impresionante esa novela. Ojalá que la podamos leer porque es una novela no larga, pero sí mi objetivo era que tampoco quiero excederme con las lecturas, digamos, en el curso. Sería buenísimo que leamos todos los libros esos, pero bueno, yo había pensado más en los cuentos en el caso de Flannery O'Connor. La novela es central, sin duda, y el personaje es absolutamente fascinante. También si pensamos en los otros personajes, por ejemplo, que no son predicadores, pero sí es el famoso vendedor de Biblias que yo ya les conté, es un personaje que encarna, como el predicador una acción maldita, ¿no? Hacia el final del cuento, ya les estoy contando el cuento, se los conté ya en otro corte, él vende Biblias, pero en realidad él engaña de que vende Biblias, en realidad lo que quiere es entrar a las casas y aprovecharse de las personas, comer, recibir beneficios, y él se enamora, o dice que se enamora de una chica que es filósofa, que es intelectual, que estudió en el norte, por supuesto, ¿no? En el norte del país, que es brillante y que lo desprecia al principio a él. Él termina vengándose de ella de alguna manera porque él le dice incluso, nosotros somos iguales, vos creías que éramos diferentes, como que yo era inferior, porque soy un mero vendedor de Biblias. Y él cuando se suben a un montículo, le pide la pierna, porque ella tiene una pierna, digamos, que no le ortopédica, gracias, y él le pide la pierna, le dice que es lo mejor que ella, porque ella está enamorada, ella ya está cautivada por él, y él le agarra la pierna y la tira. Y ella no puede bajar, ¿no? Entonces, es tremendo el cuento, es uno de los mejores cuentos que yo leí en mi vida, realmente me parece brillante el cuento, pero fíjense ahí cómo un personaje religioso, que en realidad, bueno, no es religioso, pero se lo presenta como religioso, no es un predicador, pero es un personaje que representa, está en esa área, encarna esto, ¿no? Entonces fíjense que no es atípico que un escritor del sur, relacionado con el gótico, piense estos personajes malévolos, ¿no? Bajo la figura del predicador. No es que es el primer autor que hace eso, sino que uno puede establecer esta genealogía y puede ver que eso está ahí, ¿no? Por lo menos para que los escritores lo piensen. No es casualidad que tantos autores hayan trabajado no exactamente de la misma manera, pero que hayan depositado en la figura del religioso, del predicador,
estas características, ¿no? Bueno, yo te puedo decir Fabián. algo que a mí se me ocurre. Sí, ¿quién quiere hablar primero? Porque está hablando también Miguel y... No, simplemente es preguntar cómo se llama el cuento ese de Flannery. Buena gente de campo. Gracias. Bueno, lo que se me Gracias, ocurre Fabián. es De nada, de nada. lo que te quieren mostrar todo. ¿Cómo? ¿Cuál es de la El de Flannery O'Connor. Sí, la pata de palo, sí. Es que el ser humano no tiene una sola cara. Bueno, Lo que te está mostrando, ¿no? claro, pero pensemos que La entonces... otra cara que no la ve nadie sería. Yo lo escucho así. Está bien, pero estoy de acuerdo con lo que vos decís. En principio uno podría decir que efectivamente, bueno, hay una manera de concebir al hombre relacionado con lo que estás diciendo, que podríamos acordar, más o menos, quizás no. Pero pensemos que no es cualquier figura, no es que está puesta esa dualidad o esa complejidad que vos estás mencionando en la figura de un granjero, ¿no? O en la figura de, no sé, de un tratante de esclavos. Justamente ponen en el centro de la escena, Caldwell en particular, y Flannery O'Connor en el caso de ese cuento, y Faulkner con el predicador hacia el final de El Sonido de la Furia, y bueno, seguimos enumerando, ¿no? Y Mark Twain en el siglo XIX, o sea, mucho antes, con este predicador que encarna el mal directamente, que encarna el mal, o sea, es el personaje malévolo de la novela, ¿no? Bueno, es ese personaje, ¿no? ¿Por qué ese personaje? Deberíamos preguntarnos, y no otro, ¿no? Eso define, para mí, el gótico. O sea, que un personaje que en otra tradición literaria o en otra manera de concebir la novela desde el punto de vista estético no encarna esas contradicciones, acá es el centro de las contradicciones. O sea, esa para mí es una característica del gótico sureño. Esa ambigüedad, esas contradicciones depositadas en un personaje que en otro contexto no tendría estas características. No porque no las tenga en la realidad. Estamos hablando de qué hace la literatura con la realidad. Siempre tengamos en cuenta esto, ¿no? Que yo no estoy hablando de la realidad, estoy hablando de la literatura, ¿no? En poblaciones muy puritanas y Ujú. protestantes suele aparecer como una manera de abreacción Ujú. personajes con estas características, ¿no? Sí, Pero además quizás sucede en la vida también, ¿no? Que a veces se dice de mucha gente que está muy en un extremo de su posición subjetiva, digamos, que genera, bueno, no sé, hay casos de que dicen de que en un militar aparecen, por decirte, ¿no? Ujú. No lo sé explicar, pero... Sí, sí, ¿cómo? sí. Miguel, que Perdón, de quien menos se espera es el que tiene más fuerte esas cosas, parece ser una característica psicológica, ¿o no? bueno, esto me parece muy interesante lo que dijiste al final. Es que eso es lo que quería decir. Lo que menos se espera. Me parece que ahí radica por lo menos un elemento que define el gótico, que es esta idea de que se corren, los perfiles de los personajes se corren de las convenciones. Es decir, si la convención es que el predicador sea bueno, piadoso, ¿no? Amante de su comunidad, respetuoso, digamos, cuidador, etc., el personaje este, o los personajes estos, encarnan lo contrario, digamos. Y a veces, en el caso de Flannery lo vamos a ver, los personajes que habitualmente están vinculados con las acciones dañinas, tienen un elemento luminoso, ¿no? Entonces, esto es propio del gótico, digamos, ¿no? Sí, Miguel o Patricia. Sí, yo te iba a decir que quizás estas voces de estos escritores apuntan a una falsa moral de la época, ¿no? Y de la Que estas personas que tendrían que ser las más, digamos, moralmente ejemplares, Ujú, encarnan los defectos de la sociedad. ujú. Me parece también muy, muy bueno tu aporte, porque yo pensé, inevitablemente uno piensa, digamos, en qué hizo Caldwell en particular con la experiencia que él tuvo en su familia. Ustedes saben que Caldwell tuvo su padre que era pastor, que era, digamos, predicador. Y él contó en varias entrevistas que él recorrió todo el sur, muchos lugares, con su padre, siendo niño. O sea, también le tocó ser ambulante al padre, como este predicador que es ambulante, ¿no? Y también aparece ahí la figura del padre, digamos, o sea, ¿no? Es otra cosa para pensar. Sin hacer, lo voy a decir con expresión popular, psicoanálisis barato, digamos, porque
sería una tontera de parte mía y de cualquiera, pero digamos, claramente hay una relación ahí con el padre, ¿no? Es decir, digo, sin hacer, insisto, psicoanálisis, nada de eso. Es como sentido común. Claro, pero hay algo que se está poniendo en juego, ¿no? Es decir, él con su Que padre. se quisiera contar, digamos. Exacto, exacto. Y lo que sí me parece interesante, a partir de lo que dice Patricia, es qué hace la literatura con eso. Eso me parece lo más interesante. Porque uno en la vida puede hacer lo que puede, digamos, ¿no? Ya verá qué hace uno con lo que recibe de los padres, con lo que recibe de la sociedad, pero ¿qué hace la literatura con eso? Eso es lo que a mí me fascina siempre pensar, porque los escritores se ocupan de poner el dedo en la llaga o de abrir una compuerta o de mostrar algo que quizá en la esfera de lo privado, o sea, en la esfera familiar, uno no puede hacerlo, o sea, no puede, vamos a decirlo rápidamente, exponerlo o publicarlo o hacerlo público, pero los escritores sí. Es como que develan, ¿no? Exacto, y leen una época, leen un momento, leen una parte de la sociedad, ¿no? Claro, muestran toda una serie de realidades que no salen a la luz normalmente, ¿no? Uno puede Claro. conocer, yo cuando leía La Palmera Salvaje, Ujú, yo decía, ¿cuánto llega a conocer uno de realidades ujú. que uno, si no es por la literatura, no conoce? Bueno, acá voy a citar, y ahora te doy la palabra, Patricia, un segundito. Voy a citar una frase de Piglia que me la dijo en una entrevista, que la entrevista la subí hace poco al canal que yo tengo en YouTube. Me dijo una frase de Forster, de un escritor que él citó. Me parece muy interesante cuando él dice, citando a Foster, dice, nosotros en la vida nuestra no podemos conocer los secretos de nuestros amigos, de nuestros familiares, salvo que nos cuenten eso, pero si no, no podemos conocer. Es decir, no sabemos qué piensa mi amigo sobre determinada cuestión familiar, privada, etc. Pero con los personajes de la literatura sí podemos conocer. Ajá. Es decir, justamente los novelistas y los escritores, los que escriben ficciones, hacen eso, muestran la vida privada de los personajes, o sea, qué piensan del otro. Por ejemplo, si pensamos en el personaje del vendedor de Biblias, claramente está qué piensa él, el odio que tiene, el resentimiento que siente por esa mujer ilustrada, filósofa, y cómo se siente él, cómo se puede vengar de él, digamos, ¿no? Y ejercer la venganza, no solo clasista, digamos, o sea, de clase social, sino también de estatus, porque él siente que él mismo se siente menor, pero le dice en un momento, ya lo van a leer al cuento, vos te creías que éramos diferentes o que yo no era igual a vos. Dice, en realidad, yo con este acto soy igual a vos. O sea, tengo el mismo poder que tenés vos sobre mí, ¿no? Le está diciendo eso. Es tremendo el cuento, ¿no? Y además lo escribe Flannery O'Connor, que no era precisamente buena gente de campo. Buena gente de campo. Bueno, ya lo leeremos, pero tenemos mucho para ver. Sí, Miguel, Patricia. Sí, Fabián, partiendo de lo que acaba de decir Patricia y lo que vos dijiste, que la literatura refleja todo eso, y adentrándome un poco en el tema de la construcción literaria, Sí. ¿no? Mientras yo leía el libro del predicador de Caldwell, Sí. veía cómo Caldwell, con una gran maestría, Ujú. crea los personajes y en cada personaje pone un carácter diferente, digamos, todos dentro del mismo caldo, Sí. de la misma cacerola, digamos, ¿no? Pero que tiene esos matices, pero cada uno tiene una personalidad muy marcada y ejecuta todo su accionar a lo largo de la novela respondiendo claramente a esa personalidad. Clay, el dueño de casa, es Clay y tiene un comportamiento, el predicador tiene otro, Sí. Dean, que es la mujer, el otro, la Lorraine que aparece luego, la cuarta esposa de Clay. Es decir, cada uno va arrastrando un indicador muy claro de lo que representa dentro de esa sociedad o de lo que quiere mostrar el autor, ¿no? Bueno, qué bueno lo que traes ahora, Miguel. Me parece importante, porque yo lo iba a mencionar más adelante, lo iba a desarrollar, pero vos lo traes ahora. Y esto es algo que ha dicho la crítica de Caldwell, esto que señalás vos. La creación de personajes que tienen un rasgo particular, que se definen por una particularidad, y que eso es una de las características de la modernidad literaria. Piensen en lo siguiente. La novela decimonónica, no, es una categoría muy general, pero digamos, hablar de la novela decimonónica. Una parte de la novela del siglo XIX trabajaba con arquetipos. Trabajaba con la idea de que un personaje puede encarnar un universal, o sea, un personaje general.
Y algo que se ha dicho de Caldwell, que lo han dicho varios críticos, es que él a la inversa trabaja con personajes que sean particulares. O sea que, a diferencia del personaje realista, de la novela típica realista del siglo XIX, él se centra en la construcción de personajes que tengan su divisa excepcional, que tengan una marca excepcional particular, que tenga una marca específica y que uno pueda reconocerlo como personaje por encima del entorno. Fíjense que el entorno está en la novela y estaba en un lugar llamado Esterville y está también en El Camino del Tabaco, en la otra novela que vamos a ver en el curso. Pero lo que nosotros recordamos de los libros son los personajes. Recordamos a Ganus, recordamos a la hermana, ¿no? ¿Por qué? Porque él pone especial esmero en el desarrollo, en la construcción de un perfil y en el desarrollo de ese perfil. Porque uno se tiene que preguntar, y acá vamos a una cuestión de taller, de escritura, ¿no? ¿Cómo hago yo para presentar un personaje? El primer error que uno puede cometer es acumular adjetivos y acciones en un primer capítulo para tratar de caracterizar a un personaje. Dejo que el lector, digamos, lo vaya descubriendo. Exacto, pero eso significa ya pensar en administrar. Yo suelo comparar al escritor con un economista y cuando digo esto me miran como diciendo, ¿pero qué tiene que ver? Y en realidad si lo pensamos en términos de administración, ¿no? Un escritor es alguien que siempre administra información. Vos lo decías, creo que en la clase pasada decías cómo escribir, entonces decías en el capítulo 1 hacer tal cosa, en el 2 tal Exacto. otra, voy dándole el final de tal forma. Es como un pequeño demiurgo el escritor, alguien que construye un microuniverso que tiene que organizar y administrar el desarrollo temporal de esa narración. Y ahí aparece esto relacionado con Caldwell y cómo él construye los personajes. Porque el predicador, si algo vemos, si es que hay algo que vemos claramente en la novela, es que no podemos hablar de él solo por su primera acción, la que lleva adelante en el primer capítulo, sino que muy sutilmente va avanzando la novela y vamos descubriendo un costado cada vez más oscuro del personaje. Incluso hay una combinatoria en los capítulos siguientes, en los capítulos más avanzados, donde si en la primera escena o en la segunda o en la tercera él saca un revólver, más adelante saca un revólver para apuntarle a Clay, por ejemplo. Doy un ejemplo, ¿no? Y entonces se profundiza la oscuridad. La oscuridad no es uniforme, digamos. No es uniforme, no es monótona. Y esto es central. Porque lo que nosotros podemos cometer como error primero, como decía hace un momento, para escribir un libro, es atribuirle a un personaje de una sola vez su carácter. Y no digamos, o sea, digamos esto en realidad, que a veces hacemos eso con las personas en la vida cotidiana. Quiero decir, de una vez y para siempre definimos a un sujeto como, no sé, burlista, o como lo que sea, ¿no? Y en realidad las personas tenemos muchos matices, y entonces los escritores tienen esta habilidad, y Caldwell en particular, de encontrar los matices, y para mí esa es la diferencia del personaje de Caldwell, predicador, con los otros predicadores que mencioné en la genealogía, encontrar los matices y desarrollar los matices a través del tiempo en una novela que, si uno la piensa a buenas a primera, estaría definida desde el comienzo. Porque si uno dice, la novela está protagonizada por un personaje que es un predicador malvado, cierra la novela, lo cierra, pierde el atractivo. Y entonces, ¿qué tendría que escribir? Un cuento, digamos. Y un cuento muy elemental, donde el predicador, ¿qué hace? Se encarniza con los que lo rodean. Y eso no es lo que hace Caldwell, hace lo otro. Entonces la pregunta sería, estoy tentado de usar la mala palabra que no uso nunca, ¿cómo hizo Caldwell para escribir esta novela? O sea, con una idea tan elemental si lo pensamos. O sea, quiere decir, un personaje malvado que se va a encarnizar con los que están alrededor y que los va a engañar a todos. Si uno dice eso, ¿de qué maldita manera hizo Caldwell esta novela, no? Es decir, yo siento envidia, les confieso, es decir, frente a alguien que pudo escribir una novela de este tipo, que si uno lo piensa en términos generales, en términos de sinopsis, digamos, de cine, es un argumento muy sencillo, ¿no? Es decir, un predicador, y ahí tenemos la sinopsis para los que no leyeron el libro, que llega a un lugar, no sabemos muy bien al principio si efectivamente es predicador o no, lo recibe Clay, que es el dueño de la tierra,
que tiene dos empleados, una mujer que es la cocinera, Sugar, que además los nombres, ¿no? Los nombres de los personajes. Obvio, alude a lo que están haciendo y al rol que tienen. Sugar se llama, que además se hace una distinción especial en la novela para decir que es mulata, que no es negra, ¿no? Que no es lo mismo, ya sabemos, pero que en el ecosistema, digamos, o en la geopolítica de la novela. Ese que tiene también un padre blanco. Exacto. Que lo plantea también. Que eso tiene que ver claramente con el racismo con el que trabaja Caldwell y que ya lo vimos en el otro libro. Entonces, digamos, tiene esos dos empleados, llega el predicador, que llega, bueno, contento porque lo reciben. Además, desde el principio lo reconoce Clay, ¿no? Dice, vos sos Simon, o Simon, como se pronuncia, ¿no? Y dice como diciendo, sos un predicador. O sea, no lo dice así, pero dice un predicador famoso, porque si le dice el nombre y lo reconoce, es porque es un predicador reconocido, que ya están hablando de él, ¿no? Deja de mirarlo al predicador porque mira la investidura. Claro, Hombre, se le habla- que es un predicador. Clay es un predicador. No importa lo que haga, pero es un predicador. Claro, al principio le tiene un respeto por el rol que ocupa en la sociedad. Y luego, ¿qué vemos? Vemos que comete el primer acto, digamos, desafiante cuando le mete el dedo, ¿no? La costilla y le pierde el respeto, ¿no? O sea, rápidamente. Y ahí ya empieza a desarrollarse el ovillo de lo que es la personalidad compleja. Yo insisto con la complejidad, porque tal vez como lectores nosotros entramos en el sistema retórico y estético del libro, pero piensen del otro lado. ¿Cómo se hace para escribir un libro así? Siempre traten de hacerse esa pregunta, digamos. ¿Cómo se hace para desarrollar un personaje que parece que es plano, pero que cuando nosotros investigamos no lo es? No lo es. Si bien es cierto, las acciones que se repiten son malvadas, pero no es plano. Porque las acciones que él desarrolla, algunas son inesperadas, más allá de que uno pueda tener la expectativa de que va a ser algo así, y sobre todo porque para mí la novela lo que hace es casi una operación dantesca. Profundizar en el cono del infierno, es decir, el personaje se hace cada vez más oscuro. Y su oscuridad, sí, ahora te doy la palabra a ustedes porque los dos me están pidiendo, perdón, yo estoy entusiasmado. Su oscuridad, ¿no? Es fatal al final. Es fatal, es tremenda lo que ocurre al final. No. Bueno, a ver, ¿quién quería hablar primero? No sé si estaba Patricia, quería hablar o Miguel. No, yo primero, perdón, lo único que quería acotar, cuando vos dijiste era mulata, Sí. no negra, Sí, es como que ser mulato era peor, porque el negro era negro y se ubicaba en su lugar. sí, Y el mulato se creía blanco, claro. según lo que, como que se confundía, ¿entendés? Sí, Como sí. que el personaje blanco lo tenía que ubicar en que era inferior. Sí, ser sí. mulato. Sí, estoy de acuerdo. Hay una jerarquía que está marcada en la época, que está, digamos, no dicha, pero que obviamente funciona, opera en la sociedad, y que la novela recupera, la trae. Que la ¿no? mujer blanca es más difícil también. Dice También, Patricio. sí. Bueno, Salvador. Sí. Perdón, Miguel, perdón. También ya que estamos en esto de la segregación y todo lo demás, cuando Simon saca el revólver y le dispara al negro, Sí. Harry, creo que se llama, Al mulato. al Al mulato. y dice esto que dice Patricia, no es lo mismo un mulato que un negro, Sí, que Clay dice, no me lo vayas a matar, sí, porque si me lo matas, sí. voy a tener que ir a trabajar yo. Sí. Sí. ¿No es cierto? El negro ocupa, el mulato en este caso, ocupa un lugar en esa sociedad, en ese ámbito, en esa empresa, digamos, Sí. productora, ¿no es cierto? Que no la puede ocupar el dueño. Sí, Es claro. el mulato el que tiene que hacer ese trabajo, ¿no? Sí. Y le pide al predicador que no se lo vaya a matar, por Sí. esa razón. Voy a tomar las últimas palabras, pero ya le doy la palabra a Salvador para decir que enseguida, un segundito nada más, yo quería desarrollar un aspecto del que no he hablado en el curso hasta ahora, que es la cuestión de cómo se constituye una sociedad premoderna, precapitalista, digamos. De eso quiero hablar, tomando tus últimas palabras, Miguel, esto que dijiste de la empresa, cómo funciona esa sociedad, ¿no? Desde el punto de vista económico. ¿Mm? Bueno, sí, Salvador. Perdón. No, yo solamente era hacer una pregunta. Si el personaje del predicador está como matizado desde el comienzo, Sí. sin
papel es descubrir al predicador, descubrir al personaje. Pregunto si es... Sí, yo creo que sí. Es decir, Yo creo que yo te respondo. Con el primer pantallazo no tengo resuelto la imagen del predicador. Necesito el libro. Yo creo que esa es la diferencia en términos de relato maestro, para decirlo así, entre la novela clásica y la novela moderna. Entre el relato clásico y el relato moderno. En el relato clásico, en la novela burguesa, ¿no? Y en el cine clásico también, ya que estamos, ¿no? El personaje representa un arquetipo. Y el personaje está definido desde el comienzo hasta el final. Y en realidad, ¿En cuál? en el clásico. Piensen en los cuentos de Poe, por ejemplo, ¿no? Es decir, los personajes representan tipos. Si pensamos, por ejemplo, en un relato maestro que es la historia de Robin Hood. Robin Hood es un personaje típico del relato clásico, o sea, encarna un valor de la sociedad. Eso es lo que hace el personaje clásico. Encarna un valor de la sociedad. En Robin Hood está depositada la idea de él, pobre que roba a los ricos para devolverle a los pobres que no tienen. Entonces es un héroe, un típico héroe, ¿no? El personaje héroe, heroína o héroe, es propio del cine clásico, es propio del relato clásico, ¿no? Y son así porque representan un tipo, representan un valor general. En cambio, en el relato moderno, el personaje se caracteriza por su ambigüedad. Y voy a usar una palabra que ya usé en otras clases, que es la opacidad. Lo opaco, lo contrario a transparente. Justamente si el personaje clásico es transparente, en el sentido que es idéntico a sí mismo a lo largo de todo el relato, acá no es idéntico a sí mismo. Si bien es cierto, insisto, ya lo dijimos, el personaje es oscuro desde el comienzo, pero el grado de oscuridad que tiene al comienzo no es el mismo. Grado de oscuridad que tiene al final. Y con esto termino la respuesta a tu pregunta, que en realidad se convirtió en un comentario, que tiene que ver con eso. Me parece que esta es una muestra muy clara para mí, esta novela, de que aunque toda la novela trabaja con las oscuridades de los seres humanos, como decías vos, hay grados de oscuridad. Hay grados, hay complejidades, hay diferencias, hay matices, porque de lo contrario la novela no tendría sentido. Si piensen cómo sería la novela si fuera una novela clásica, digamos. Todos los personajes fueran... Pero Fabián, sí hay un poco una tendencia de querer, digamos, adjudicarle al predicador, al cura, como una Sí, hay una tendencia, sí. mayor, cuando Por en realidad supuesto. somos todos seres humanos y que en realidad lo único que hacen es tener otra Función, otro rol. función. Pero a ver, en lo básico, vos dirías un padre con un hijo, sería tan cruel como Sí. un cura con... Sí, pero yo ahí con un... Yo ahí volvería, estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero yo ahí volvería a la diferencia entre realidad y representación. Sí, O sea, volvería a la diferencia entre, exacto, ¿qué ha hecho la literatura en el siglo XIX para poner un periodo general? Claro, contarnos todo esto. Claro, pero no de la manera que hace la literatura moderna. Eso es lo que quiero Pero decir. Innovación. son procesos literarios Sí. diferentes. Bueno, de eso O sea, estamos hablando. no trabaja el relato, que va más allá del relato, el trabajo literario, Claro, en cuanto lo complejiza mucho más en este periodo que en el clásico. exactamente, exactamente. Esa es la diferencia. Es como un buen cine, digamos, que donde los personajes no son previsibles, donde hay miles de aristas, de facetas, no está el La estereotipo. evolución que va teniendo, digamos. Bueno, eso es lo que estamos viendo nosotros como una marca del gótico, que son escritores que forman parte de esta tendencia que le llamamos la modernidad literaria. En Faulkner esa modernidad, se vio claramente en los elementos experimentales, ¿no? En cómo Faulkner innova desde el punto de vista formal en su novela Las palmeras salvajes, y lo vamos a ver aún más en El ruido y la furia, ¿no? Cómo innova desde el punto de vista formal, cómo utiliza el narrador, qué tipo de narrador es, cómo mezcla narradores, cómo los combina, cómo rompe la estructura, cómo pone, eso vimos en Las palmeras salvajes. Acá vemos otra característica de la modernidad, que es la opacidad, que es que los personajes no son lineales, transparentes, no responden al arquetipo. Por supuesto que hay una tendencia, como decís vos, Florencia. Obviamente el cura, el predicador, es malvado desde el comienzo. Pero ¿quién pudiera escribir una novela donde un personaje es malvado desde el comienzo y desarrolla esta cantidad de matices a lo largo de todo el libro? ¿No? Y por algo ya es tan atractivo, o sea, es un drama pero no lo puedo soltar.
Ujú. Claro. Quiero que siga terminar, aunque cada vez salen más oscuridades. Exacto, exactamente. Aparecen más oscuridades. Exactamente. ¿Quién más quería decir algo? ¿Alguien quería comentar algo? No, que está clarísimo lo que vos decís del economista ahí, Un gerente. Sí, alguien que administra. va tirando los datos en momentos oportunos, regulando el momento, Claro, ahorrando y dando. exactamente. Sí. Y eso nos da una pauta de cómo la escritura literaria, por lo menos no vamos a hablar en general, porque no se puede hablar en general, pero cómo algunos escritores sí se convierten en grandes administradores y pacientes, diría yo, que es una característica que yo no tengo en mi vida personal, de ser pacientes, pero creo que sí puedo serlo cuando escribo, ¿no? Y no estoy autohalagándome, digamos, sino que creo que yo puedo desarrollar, y lo digo a propósito de cómo muchos escritores lo hacen en realidad, desarrollar esa tarea de tener una paciencia extra. O sea, cuando digo paciencia me refiero no con las personas, sino con la obra. O sea, cómo dedicarle un tiempo extra a meditar, a reflexionar sobre cuál es el elemento que es más atinado para poner en el capítulo 1. Dejarlo al otro elemento para el capítulo 2. Lo contrario al ansioso. Yo también soy ansioso. Lo contrario al ansioso, es decir... El ansioso capaz que lo has desarrollado para la lectura, pero no para la escritura, digamos. Claro, sí, obvio. Quiero decir, un escritor en ese sentido tiene que trabajar, y yo creo que Caldwell lo hace de mil maravillas, este es el segundo libro que leemos, ¿no? Cómo él espera determinada escena para que aparezca ese rasgo del predicador y no antes. Yo pensaba, después de haber leído la novela por no sé cuánta vez, ¿por qué no saca el revólver antes, digamos, ¿no? O por qué no, digamos, o en qué momento va a abusarse de Den o de Dean, la nueva esposa de 15 años de Clay. ¿Por qué no lo hace antes, digamos? Lo va anunciando antes. Sí, uno ve cómo la trata a Lorraine, ¿no? Pero es distinto el trato a Lorraine que a Lorraine quiere él ser un cafillo, quiere él ser el que gane dinero con ella. No quiere él tener relaciones, o sea, tiene primero relaciones, pero después que se abusó de ella, quiere usarla para ganar dinero. Y en cambio con Dane no quiere usarla. Sí la quiere llevar, dice que nos vemos el lunes, ¿no? No sé si leyeron hasta ahí. Pero no, él quiere tener relaciones sexuales con Dean. Sí, está avisado antes, digamos. Pero fíjense en los matices, o sea, con una persona quiere hacer una cosa, con la otra quiere hacer otra. Sí, no es lo mismo. ¿No? Es tremendo. ¿No? Una pregunta. Sí. En estos personajes tan oscuros, Sí. el tema de patologías como los psicópatas o los narcisistas, saltan rápidamente, fácilmente, tienen esto en común. Sí. Se puede, Sí, porque sí. en realidad los describe, digamos, todos los psicópatas y los narcisistas en distintos grados terminan siendo personas muy oscuras que hacen muchísimo daño. Sí, es muy interesante tu comentario porque se conecta directamente con el ensayo que nosotros leímos, fragmentos, en la primera clase de Flannery O'Connor. ¿Se acuerdan cuando ella habla de lo grotesco y caracteriza lo grotesco? Y dice que lo grotesco es un elemento propio de la realidad y lo conecta con lo monstruoso, ¿se acuerdan? La palabra que ella usa es freak, que es una palabra en inglés que se puede traducir como raro, extraño, friki, monstruoso. Y esa franja tiene que ver con lo que vos acabas de describir. O sea, estos personajes que tienen algo monstruoso, digamos, ¿no? Algo raro, que puede ser tomado en términos más generales como psicopatológicos, pero en realidad más allá de eso, de la caracterización, digamos, clínica o técnica, está claro que son personajes que se salen de la norma, digamos. Sí, pero en realidad no me acuerdo, leo muchísimo, soy muy mala en acordarme los nombres, pero hay una novela española y habla de los psicópatas integrados. Y como el psicópata integrado, en realidad estamos llenos de psicópatas integrados en la sociedad. O sea, y te hace es una novela policial, Sí. y te hace toda la estadística de cuántos psicópatas integrados te vas a encontrar vos en tu vida. Entonces, a medida que va hablando, la gente es un profesor que habla, y a medida que habla, los estudiantes se van dando cuenta de los psicópatas integrados y en realidad creo que si no fuera por los psicópatas integrados no habría tanta literatura, ¿no? Porque en realidad son personajes que no llegan a ser locos, enfermos, asesinos que terminan en la cárcel. Son cosas muy sutiles en distintos niveles, pero a la vez son de una maldad que uno no espera. Claro. A ver, integrado entre comillas.
No, están integrados, o sea... Están asimilados, ellos no se No, integran. ellos no se integran, Claro. pero de alguna forma se integran y uno cree que está integrado y les Son abre parte la de- puerta de su casa Claro, y seguro. los tenés viviendo con vos y Claro. Seguramente están descriptos, pero no se los categorizaba en esa época, ¿no? ahora hay mucha más Eso es lo que te información. iba a decir, O sea, vos claro. decís la Claro. palabra Salió ese tema, por suerte, y está totalmente y está identificado. todo, o sea, vos abrés, no sé, TikTok y te hablan 800, buscás una vez la palabra y te volvés máster en psicópatas, ¿viste? Pero en realidad es toda una información que antes no había y que era malo, pero ahora tiene una característica bien clara en distintos Ujú. niveles, ¿no? Me parece. Sí, sí, sí. Pero yo creo, como dice María, de que lo importante es que no están estigmatizados. los No. personajes, No, no. no están rotulados, no están diagnosticados, está todo entre líneas y cada uno, bueno, lo lee a su manera y piensa lo que le parece sobre ese personaje. No hablamos del psicópata, del narcisista, no hay diagnósticos aquí. No, no. Creo que eso es lo importante, que lo deja al ser humano pensando, ¿existen? ¿Existirán? ¿Qué sé yo? Una forma Sí, de... sí. Eso hablábamos el otro día con unas compañeras, Ajá. de que las mejores representaciones de tipo, no sé cómo es la palabra, si patología, condición, lo que corresponda, son de antes que esto se catalogue o se rotule, Exacto. porque al darle nombre le das un comportamiento estándar, unas Ujú. características estándares Ujú. que hacen que uno los estigmatice. Exacto. Entonces las mejores representaciones, o sea, más reales y orgánicas, de Ujú. psicópatas o de personas autistas o con déficit de atención o bipolaridad o cualquier trastorno de la personalidad, son antes de que se dé o se invente este Categorías. diagnóstico, esta categoría. El demencia. Eso es lo que... Sí, ahora todo tiene nombre. El 10 vamos, ya. No hay problema, no hay problema. Teníamos, por El número ejemplo, va. una compañera con anorexia Sí. en la escuela secundaria. Sí, Sí. escucha bastante. Y habíamos visto una película de una época donde todavía no se había catalogado la anorexia como tal, como la anorexia, un problema Ujú. alimenticio. Y tenía un libro también, no recuerdo el título, y era una representación mucho más humana y real, según esta chica con anorexia, de una persona anoréxica, que cualquier medio actual creado para las personas con anorexia, porque no los veía como pobrecitos necesitados de ayuda o malos, que deberían buscar ayuda, sino como personas complejas, completas, pero con ese rasgo o esa faceta que ellos ni siquiera le daban un nombre. A propósito de esto que decís vos, Olivia, pensemos en lo siguiente. La novela fue escrita en la primera mitad del siglo XX, cuando no existían estas Claro, categorizaciones. Y el autor se basó, si es que pensamos en eso, y sobre eso también quería hablar en la clase, en la relación entre experiencia y imaginación, si es que el autor se basó en la experiencia que él tuvo, ¿no? Yo creo que acá me aparece un problema que tiene que ver con la crítica, pero también que tiene que ver con el taller de escritura, ¿no? Que es cómo se escribe una novela, si hacemos esa pregunta, a partir de el recorrido que hace Caldwell como autor y en relación con su propia biografía, digo. Nosotros decíamos que él había sido hijo de un pastor, de un predicador, y decíamos que él recorrió el sur, desde Georgia, él nació en Georgia, en el estado de Georgia, y recorrió todo el sur, ¿no? Mississippi y demás, como Faulkner. Faulkner también nació en Mississippi, en el estado de Mississippi, y también recorrió distintos estados. Y Flannery O'Connor también, es decir, se mueven en ese gran sur, también van al norte, por supuesto, con una particular relación con el norte, ¿no? Pero pienso en lo siguiente, quiero reflexionar sobre esto. ¿Qué rol tiene la experiencia en la escritura? Y si es que podemos reducir, la respuesta es claramente no, ¿no? Desde el comienzo, la escritura a la experiencia. Y voy a citar acá una famosa frase de Raymond Carver, un escritor estadounidense también, pero de los años 80, de los años 70, 80, de la generación de Ford y de Tobias Wolff, los tres grandes escritores de esa generación. Él decía esto, si quieres escribir, escribe sobre cosas que sepas, ¿no? Que el padre le había dicho, si vas a escribir, escribe sobre cosas que sepas.
Y esta frase remite a la idea de que uno puede escribir solo sobre lo que tiene experiencia. Es decir, si uno quiere escribir un personaje carpintero, tiene que de alguna manera dedicarse a la carpintería o estudiar carpintería o abocarse de alguna manera. Si uno quiere escribir sobre un predicador, tiene que haber conocido un predicador y demás. Yo creo que esto es parcialmente cierto, pero no dice toda la verdad. Porque reflexionando sobre esto, creo que hay un lugar, no solo para la imaginación, que es una obviedad, digamos, lo que estoy diciendo, o sea, un escritor escribe no solo con la experiencia, sino con la imaginación, sino que hay algo de lo que yo ya hablé también en otras clases, que tiene que ver con lo misterioso. En el acto creativo aparecen, me parece a mí, sin tratar de descubrir cómo fue el acto creativo de Caldwell, ¿no? Sino que es una especulación que yo hago a partir de este caso y de otros casos, ¿no? En el acto creativo aparece un elemento que uno no busca y que aparece, ¿no? Que lo han mencionado distintos creadores. ¿Se acuerdan de esa frase famosa de Picasso, ¿no? Yo no busco, sino que encuentro, ¿no? Sí. Es decir, y me parece que aunque él haya conocido, Caldwell quiero decir en particular, ese mundo del profundo sur y haya tenido la experiencia del predicador en su familia, en su padre, las caracterizaciones de los personajes no creo que respondan de manera fiel, o no podrían responder de manera fiel, no tenemos la forma de saberlo, a lo que él vivió como experiencia. Entonces ahí hay un trastocamiento, una modificación desde el acto creativo de la experiencia. O sea, inevitablemente cuando nosotros creamos este orden, que yo siempre digo esta idea, la repetí varias veces, el orden falso de la ficción, es decir, la realidad no es ordenada, la realidad es caótica. Es decir, nosotros no podemos detener y controlar la realidad, no podemos. Es decir, por más que lo queramos, no podemos hacerlo. Es decir, uno ahora tiene que volverse a su casa, después tiene que acostarse a dormir, mañana surge un imprevisto, y uno no puede modificar eso. Uno vive en esa circunstancia, ¿no? Y la ficción es lo contrario. Es decir, el universo ficcional es la creación de un orden que no existe. Y el autor tiene todo el control de ese orden, en principio, pero aparecen elementos mientras escribe, o sea, cuando escribe, que no tenía prefijado o con la idea previa de escribir. No sé si me hago entender. Lo que pasa es que en el Exacto, proceso creativo exacto. intervienen también muchos elementos inconscientes que van apareciendo. Por eso hay todo un trabajo de literatura sanadora en Buenos Aires, hay muchos cursos de ese tipo, que se relacionan con esto, con la aparición de muchas cosas inconscientes que uno no registra en el momento ni sabe que las tenía, y en el proceso de creación surgen y son incorporadas al proceso literario. Bueno, Claro, pero yo te haría una pregunta, ¿de dónde surge lo inconsciente? bueno, qué pregunta. ¡Qué pregunta! ¿De dónde surge lo inconsciente? No sale de la galera, Ujú. eso viene del mundo exterior, queda registrado en el inconsciente y por ahí te aparece. Ujú. Pero el inconsciente no es algo No es algo mágico, digamos. mágico, No, sale Claro. de la tampoco galera. sale el inconsciente, salen elementos Bueno, que en ese momento que forman el pueden inconsciente. estar en el inconsciente o en el preconsciente, pero que también enriquecen el proceso creativo y en algunos casos hasta funciona como un elemento de reacción importante para el sujeto. ¿Sí? En última instancia habría que definir si existe el proceso creativo o no. Bueno, me parece muy interesante lo que dice Salvador. Me parece muy interesante. Porque en realidad, si nosotros decimos que existe, si contestamos que sí, estamos suponiendo que todos los escritores escriben de la misma manera, ¿no es cierto? O todos los creadores escriben de la misma manera, y no lo sabemos. Y además yo le agregué un elemento, muy buena tu observación, tu aporte, Salvador, no solo porque tenemos que particularizar, digamos, las actividades de cada escritor, digamos, sino porque además me parece que hay un comercio indefinido, difícil de precisar, entre experiencia y imaginación, o experiencia y producción propia, o experiencia y acto creativo, como le llamemos. Y eso es precisamente lo que hace que sea difícil de precisar, de definir, y que tiene que ver no solo con estas cuestiones inconscientes que mencionaban ustedes, que además son especialistas en el tema, por supuesto, sino que yo quería hacer notar eso, que por más que se trate de una estética que Flannery O'Connor le llama realismo, y quiero hacer hincapié en esto, ¿no? Por más que se trate
con el engañoso rótulo de realismo. Fíjese que es un rótulo engañoso, porque uno tiende a pensar equivocadamente, insisto con el adverbio, equivocadamente, que el realismo se limita a ser una copia de la realidad, ¿no? Que en eso consiste ser realista, ya sea en la pintura, ya sea en la música, ya sea en lo que sea, en la literatura. Y como ya dije, es un rótulo engañoso, porque lo primero que tenemos que preguntarnos es qué tipo de realidad representan los realistas de distinto tipo, digo, las distintas escuelas de realismo, y después cómo lo hacen, qué incorporan de la realidad. De hecho, Flannery O'Connor nos da una pauta, una pista sobre esto en el ensayo sobre lo grotesco en la ficción Y ahí sureña. el realismo mágico de García Márquez. Bueno, esa sería una subvertiente ya que se sale de alguna manera de esto que estoy pensando como realismo, porque en realidad es claramente muy diferente. Yo estoy hablando dentro del realismo, dentro del gran orbe del realismo, sin irme a ese punto de fuga, digamos, que el realismo mágico es como un punto de fuga que se sale directamente, porque hay un elemento distintivo y así como lo real maravilloso y otras, o lo fantástico directamente. Yo estoy hablando del realismo. Si nos quedamos en el realismo, vemos que es un rótulo falso, un rótulo engañoso, quiero decir, no falso. Un rótulo engañoso, porque en realidad, si nosotros decimos que Solá era realista, y decimos que Flannery O'Connor es realista, porque ella misma se autodefine como realista, vemos que son dos autores muy distintos. Uno es del siglo XIX y entendía el realismo de una manera, con personajes tipificados, que presentan estereotipos y demás, y en cambio ella entiende el realismo desde lo grotesco. O sea que ahí ya ven que hay dos realismos muy distintos, y los dos autores se autodefinen como realistas. Y esto va a abonar lo que decía hace un momento a propósito de el concurso, el comercio entre experiencia e imaginación. Es la trampa de usar la palabra. Claro, es la trampa. Exacto. La realidad es apariencia verdadera. O sea. Claro, esa es la trampa. Muy bueno lo que decís. Es una trampa. Entonces, quizás, aunque todas las palabras son una trampa finalmente, quizás, si nos ponemos nominalistas, digamos, en términos filosóficos quiero decir, y sabemos que las palabras cuando abstraen inmediatamente ya traicionan, ¿no? Exacto, reducen y generalizan. Ustedes saben que el nominalismo es una corriente filosófica que está en contra del universalismo. Y en el universalismo, no quiero distraerme de esto, pero el universalismo lingüístico sostiene que hay una adecuación de la palabra a la cosa y que el significado de la palabra se adecua a la cosa, si seguimos la definición clásica de Aristóteles. Sí, pero hay una confianza, digamos, hay un realismo de fondo. Hay una confianza de que la palabra dice la cosa, o sea, se adecua a la cosa. Exacto. Pero, digamos, hay una confianza en que hay un universal metido en la palabra. Los nominalistas tienen la hipótesis opuesta. Eso tiene que ver con lo que dice Borges con respecto a que no es lo mismo decir el cielo azulado, el cielo azulino. Exacto, tiene que ver con eso. Esa es una mirada nominalista del lenguaje, de la filosofía del lenguaje y de la realidad. Porque es suponer que el lenguaje jamás va a poder precisar la miríada de detalles y de particularidades que tiene la realidad. Entonces, el lenguaje en principio traiciona siempre la realidad. El nominalismo tiene este principio filosófico, digamos. No, pero volviendo entonces... Sí, claro, adelante. Entonces, las palabras nos engañan, los conceptos nos engañan, pero sobre todo, quizás, si nos vamos hacia la idea de gótico, o si recuperamos esta etiqueta de gótico, aunque sabemos que nos va a traicionar la palabra, el concepto de gótico, nos aproxima más a la idea de realismo gótico, digamos, si lo combinamos, ¿no? Porque ahí nos está diciendo que no es cualquier realismo, sino que si lo ponemos como un adjetivo, o si denominamos como un sustantivo, decimos la estética gótica, no, ahí en ese caso es un adjetivo también, pero decimos el gótico, ahí está, ese es un sustantivo. El gótico sureño, como se llama el curso, tal vez nos da una idea más cercana, no porque no sea falsable, digamos, o errónea, o pueda ser errónea, de estos matices que tienen estos autores, o estas particularidades que tienen estos autores en el sur. ¿Sí? Bueno, no sé si quieren decir algo ustedes, Miguel, Patricia, y si no yo avanzo con la novela, el análisis de la novela. Sí. Sí, yo quería señalar esto que estás hablando del realismo
En realidad podríamos hablar más bien de un actualismo, ¿no es cierto? Es decir, estoy describiendo la actualidad, pero desde mi punto de vista y desde mis circunstancias social, económica, etcétera, hasta geográfica. ¿No es cierto? Es decir, yo puedo describir la realidad según yo la veo. Sí. ¿No es cierto? Es decir, el que está sentado a la par o el que está más lejos o en otro nivel social, la va a escribir según, escribir, dibujar o cantar. Sí. ¿No es cierto? Es decir, según su propia realidad, ¿no? Su propia vivencia. Sí, sí. Pero independientemente, las cosas tienen una entidad. Ajá. Sí, sí. O sea que por más que yo tenga ópticas distintas, la cosa misma tiene una realidad que yo descubro, pero Sí, sí. o no la llego a descubrir, pero claro, que las ópticas no anulen. No estamos hablando de eso, la sí. entidad Sí entiendo, sí de la entiendo. cosa. Sí, sí. De hecho, estamos hablando de realismo, y el realismo supone que la cosa Exactamente. es un ente que existe, más allá de las ópticas, ¿no? Sí, yo te capté perfectamente, creo que haberte captado, sí. A ver, vamos ahora a hablar de los personajes. Bueno. No nos saluden tanto que ya volvemos. Bueno, igual el saludo no... Yo te voy a decir, como decía Jules Solar, San Chau. Había que santificar al Chau, decía Jules Solar, para darle entidad. Ahí está, ahí arriba. Ahí arriba, exacto. San Chau decía. O sea, lo santificaba al Chau. Era para que sea más importante, que tenga un rol. Me acordé de Jules Solar. Bueno, hablemos de los personajes. Yo hice algunas anotaciones, hice mis deberes. Soy un poco maniático con estas cosas. Clay, ya sabemos, es el personaje que recibe en su casa al predicador, Simon. Y yo me pregunté si el nombre Simon, que se escribe Semon, no tiene que ver con demon y con daimon, ¿no? Porque, bueno, hay una similitud, digamos, formal, digamos, ¿no? Ortográfica incluso, en el nombre. Sí, ¿querés decir algo? Sí, vean, yo estuve buscándolo buscando la palabra en internet, y aparentemente viene de Simón. Ah, mira. Porque lo que estaba buscando es la pronunciación. Ya, yo también pensé en eso, sí. No es Simon. No. Es una E, es semen. Sí. ¿No? La O final suena como una OE. Sí, ¿no? sí. Y a raíz de eso estuve buscando y aparentemente es una deformación de Simón. De Simón. De nuestro Simón. De nuestro Simón. Bien. Sí. Bueno, muchas gracias. Clay ha tenido varias esposas, ¿no? Eso es algo que está claro en los primeros capítulos ya. 4, sí. Además se hace hincapié en eso, ¿no? Hay un momento en la novela, por supuesto, en la que se habla que están las dos esposas juntas y él siente un regodeo, ¿no? Un regodeo muy particular, ¿no? de actualizar su bigamia, digamos, ¿no? O sea, de llevar adelante la relación con las dos mujeres y no se decide, o sea, no es que no se decide, sino que quiere que estén las dos. Incluso Tom lo amonesta y le dice, pero tu actual esposa es Dean. Y fíjense que ese juego, por eso hablo de los matices, la palabra para mí clave de la novela es matices, ¿no? En todo sentido. Fíjense que más adelante cuando Clay juega a los dados no sé si llegaron a esa parte de la novela, a ese capítulo, cuando juega a los dados con Tom y con el predicador, los dados están trucados, ¿no? Sabemos que están trucados los dados, muy sutilmente se anuncia eso, ¿no? Sí. Trucados. Acá está, ¿no? También, ¿no? Sí, está dicho, sí. Entonces, desde el comienzo sabemos, ahí aparece de nuevo la idea de que el predicador le pide la esposa a Dean para que la apueste, la pierde en la apuesta a la chica de 15 años y él quiere que se lleve a Lorraine. O sea, dice, pero ¿por qué? Aunque la perdí a Dean, yo te la entrego a Lorraine. O sea, sigue en esa bigamia ahí. Quiero decir, fíjense el matiz. Antes es una bigamia, digamos, epicúrea, de regodeo sexual, machista, por supuesto, patriarcal y todo lo que ya sabemos.
pero después cuando le toca perder a Dean, quiere intercambiarla. O sea que él, fíjense el matiz, se mantiene la bigamia pero en otro sentido, ¿no? Me parece muy sutil esto. No hablamos en términos morales, ¿no? Es decir, estamos hablando en términos de representación, ¿no? No es que yo estoy haciendo un elogio de la bigamia, nada de eso, ¿no? Sí. Sí, esa posible bigamia se da cuando llega Lorene y están sentados en un momento determinado. Él está sentado con las dos esposas porque no se divorció de la primera y se casó con la segunda. Y pregunta si es legal que él viva con las dos. Sí. Entonces, Don Rhodes, que es el que les trae el whisky, Sí. dice que le consulte al predicador. Fíjate la referencia. El predicador, Claro. un plan que se mueve para todos lados desde el punto de vista moral, ¿no? Sí, absolutamente. O sea, justo al predicador hay que consultarle por la ley, ¿no? Que es lo contrario. La diferencia entre la ley y la moral. Bueno, sí. Sí. Con respecto a Clay, yo creo que Clay es el centro, si bien no es el personaje principal, es el predicador lógicamente, Sí. pero es el centro a donde gira todo, Sí. porque todos los personajes están ligados a él de algún modo en el pasado o en el presente. Y él como que distribuye, ese personaje como que va distribuyendo la jugada, Sí. pero es superado por los otros personajes. ¿No es cierto? Porque es un personaje pacífico. Sí. Clay es un Sí. personaje básicamente pacífico. Sí, Que incluso perdón. el otro le roba el auto al final, ¿no es cierto? Se lleva el auto y dice, no me interesa tanto el auto, me interesa que me quedo sin Simon. Sí. Y le agrego algo, Miguel, a lo que vos decís. Para mí hay un elemento que recorre toda la obra de Cadwell, me atrevería a decir esto, por lo menos la obra que yo leí, y es que en sus libros se repiten los personajes ingenuos, o que guardan cierto nivel de ingenuidad. Piensen en esta acción de Clay, cuando Tom la trae a Lorraine en el auto, y él descubre que sigue sintiendo amor por Lorraine, la ve hace tiempo que no la ve, a su esposa anterior, y ella le empieza a contar lo que hace, cómo trabaja en esa ciudad grande, ¿no? Del estado Jacksonville. Le dice que trabaja en una tienda, le dice ella, y que de noche hace otros trabajos. No les precisa, no le dice. Y Tom, por supuesto, que sabe de qué está hablando. Y Clay le sigue diciendo, pero ¿por qué no seguís trabajando de noche si te viene bien? No entiende, en el código de la novela, que está ejerciendo la prostitución. Entonces yo le agregaría... Pero tal vez son necesarios ese tipo de personajes inocentes Sí. para combinarlos y adecuarlos con los siniestros y los... Exacto. Me parece que... Bueno, pero él logra, insisto con esto, la realidad es una cosa y la creación ficcional es otra. Él podría no haber puesto ese personaje, quiero decir, aunque en la realidad exista. Digo, no estamos hablando de la realidad, de qué es la realidad ni cómo es. Estamos viendo qué hace él con la realidad en la literatura. Entonces, él decide poner ese rasgo que lo particulariza a Clay, porque tampoco es que es un ingenuo, digamos, esférico, cerrado, tipificado, porque no es un ingenuo tonto, porque pensemos en lo que hace en otros momentos, cómo trata a sus empleados, se preocupa, como decía Miguel, no se preocupa que lo maten a que le hagan daño al mulato, se preocupa porque en realidad él va a tener que trabajar en lo que hace el mulato, ¿no? Y cuando va Harry a reclamar por su esposa, que está ahí siendo manoseada, ¿no? Abusada por el cura, por el predicador, él no lo quiere dejar pasar, se hace el que no sabe de qué está pasando. Cuando viene Harry y le dice, la busco a mi esposa Sugar, le dice, y Clay le dice, pero no sé. Y después dice, no, pero si vino para acá, yo sé que está acá. No, pero no sé qué está pasando, no pasa nada. O se hace el tonto, digamos. Expresa lo que le parece bien y mal, pero no interviene nunca Bueno, en la realidad. ahí está, Digamos, ¿no? Se queda como un observador de lo que Exacto, pasa. la mira. Claro, él la mira. Pero también fíjense cómo construir, la pregunta es siempre que yo me hago, ¿cómo construir un personaje así? Para que no emita juicio, porque tampoco emite juicio, esto que decías vos. No es que están juzgando los personajes, a pesar de que es una novela moral, podríamos decir. Es una novela moral. Es decir, uno de los meollos de la novela, uno de los
Los centros de la novela es la moral, es decir, Bueno, pero, o lo amoral, como si ustedes quieren. Pero deja ser, pero bueno, ahí está lo que se llama la omisión, ¿no? También estar desde un punto, Bueno, hay algo no perverso, queriéndome puede involucrar, ser, claro, pero dejando que suceda, pero lo digamos. anuncia, le parece, yo veo como Sí. una valoración en Clay, el personaje, A ver. que se anticipa algunas cuestiones y observa, pero no interviene, y ahí es donde digo, deja ser, hay un aspecto morboso. Sí, sí, claro. Una- Sí. A mí me intriga en los personajes el hijo, que no Ay, es hijo. sí, que no lo Esa lleva al fue- medio. Ver. Sí, que se escapa y que es Acción por- inasible. Acción por omisión, digamos. Sí, Que es acción. es acción, sí. Es acción, sí, Pero por claro. omisión. Claro, Ujú. sí. Sí, sí, sí. Él mismo que lo va a llevar al médico, porque prácticamente ha ido Lorín y se ha parado al lado del cuarto. A mí me sorprende ahí la mansedumbre. Lo ha puesto en el auto y que lo manda con el hijo y el tipo vuelve a la noche. No ha hecho nada, es una cosa... Perdón, ¿no? Sí, legalmente la omisión es una acción, pero si lo llevamos al extremo, Y entonces religiosamente hasta también. Dios, en nuestra medida lo divino, podríamos culparlo por omisión en alguna cuestión. Por eso digo, hay un juego ahí particular. Muy que sutil, ¿no? Lo veo al autor Sí. introduciéndolo en el personaje. Sí, 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 sí. Sigamos con los personajes y a partir de ahí desarrollamos los conceptos y las hipótesis de lectura, digamos, ¿no? Bueno, el predicador. Ya dijimos muchas cosas, ¿no? Yo me ocupé de enumerar, como si se tratara de una sumatoria, la acumulación de actos malvados, ¿no? Es decir, incluso en el propio texto hice unas flechas, ¿no? Que las tengo anotadas acá. Me encantan hacer estas cosas en los libros. A los que les causa horror escribirlos, miren cómo están los míos. A mí me encanta hacer esto, escribirlos, tacharlos. El otro día estabas marcando. Sí, sí. Puse, fíjense, al principio, el abuso sexual de la mulata. Luego, el regodeo y el gusto por el whisky. Eso es lo que sigue, ¿no? Cuando viene Tom y le trae la garrafa de whisky, incluso Tom le dice, pero ¿usted toma? Le dice como diciendo, es un predicador. Y él le dice, pero por supuesto, ¿no? Después, Hace bien al hombre esta bebida. claro. Después tiene sexo con la prostituta, o sea, con Lorraine, ¿no? Después se convierte en cafillo. O sea, ejerce la prostitución. Sí, y después más adelante engaña con los dados, o sea, es un tramposo, digamos. Y después se abusa Tiene todos los vicios. de Dean, se aprovecha de Dean, que ya al comienzo hay dirían los chicos, un flasheo entre Dean y porque esa es otra cosa interesante, ¿no? Hasta los personajes más pasivos o aparentemente pasivos tienen una actitud activa en relación con lo sexual y lo sensual. Dean, que es una chica de 15 años que en la obra de Cadwell, en las novelas de Cadwell que nosotros estudiamos en el curso, esos personajes que son inocentes en principio, que tienen un grado de sexualidad básico o elemental, desarrollan algún tipo de espíritu salvaje, vamos a decir así, o de sensualidad fuerte. Piensen en Katian, por ejemplo, que es la hermana de Ganus, ¿no? Y que trata de seducir a Ganus y que tiene esa actitud activa, siendo ella una chica joven, rica y demás. Y acá lo mismo. Esta chica que es Dean, que es maltratada por el marido, que además se la arrebató al padre, estaba esperando que tenga 15 años para arrebatársela. La trata como una persona inferior, porque ustedes se dieron cuenta que yo no encontré el texto en inglés, pero dice que ella tiene la facultad de la adivinación, de la anticipación. Porque dice, ella se anticipa, no solo es ultra patriarcal, sino que además dice, se anticipa a mis deseos. Incluso a mí me parece que si lo viéramos en inglés, no sé, habría que ver la palabra en inglés, hay un juego ahí con la idea de la adivinación. Fíjense, ¿no? La idea de, no es que adivina algo sagrado, digamos, adivina algo muy carnal, que es el deseo del hombre, con todo lo condenable que pueda tener, pero quiero decir, esa facultad tiene Dean. Pero ahí al comienzo del libro, Dean dice que es un tipo raro, lo mira cuando llega el predicador, y dice que es buen mozo. Ah, sí, Dice es guapo. verdad. Guapo es la palabra que traducen. Entonces,
Desde el comienzo fíjense que es sutil, y esto tiene que ver como cómo se escribe una novela de nuevo. Pero, perdón, no lo Sí. leí, no tengo, pero el hombre es un seductor en todos los aspectos, no solamente como... ¿El predicador? Sí. No. Es O sea, un no bruto. seductor de mujeres, sino una persona carismática. Perdón, ¿Qué no dirían de- ustedes? Es una muy buena pregunta. ¿Qué dirían los que leyeron el libro? ¿Es carismático? Creo que la investidura le abre todas las Bueno, puertas. se ve ¿verdad? que sí, según O sea, no he porque leído todo, convencer ¿no? a alguien Pero- para hacer tanto Pero desastre... dicen que ha habido varios. No me ha relatado. Me parece que es habilidoso. ¿no? Claro, Para mí, es entrador. Sin embargo, Entrador, diríamos nosotros. Remarca algunos rasgos como sobrenaturales en el personaje cuando dice que, por ejemplo, las palmea a las mujeres. Sí, sí, les toca, las cachetea. Que un ojo le tiembla cuando o de una forma particular cuando lo mira. Hay como un juego, Un ahí juego. con lo sobrenatural, como que ejerce un poder. Un poder. Y que Su investidura, decís vos. no, Él tiene él mucha cuando habilidad. dice que al Sí, sí. mirarlo, le tiembla el ojo, como que estuvieran mandando una energía o algo, y ahí está la inactividad del otro que decía. Pero, yo a ver, recién que quedan sin- pasivos, Es un vivo. para mí son muy Claro, pero aún para hacer un vivo, Pero- o sea, si vas a ir a un lugar donde nadie te conoce y vas a poder hacer todos esos abusos, es porque de alguna forma los tenés engatusados a la gente. Sí. Si no, te sacan a la primera que te mandas, te pegan una patada y te sacan. Sí, es cierto. Vos tenés que tener Algún tipo de atractivo, forma algún tipo de atractivo seducción. o de seducción como para que te banquen y te sigan bancando todas No creo que sea lo que lo caracteriza. Yo creo que de entrada entra por la puerta grande por la investidura. Es como que esta gente le tiraron una alfombra roja. Ya han visto el auto ahí en cuanto se han dado cuenta que era un predicador. No ha tenido que hacer para mí grandes. Pero para simplemente mantenerse es vivo. Pero para mantenerse. Probablemente sí. Puede ser muy inteligente, muy perspicaz. Bueno, Vos eso lo yo ves, creo, ¿lo yo ves creo, como seductor? yo pensé en esto y pensé en lo siguiente. De ahí es la complejidad del personaje, fíjense. Todos estamos diciendo cosas, estamos opinando y tenemos opiniones no diametralmente opuestas, pero sí distintas. Y me parece que justamente eso habla de la literatura, ¿no? Yo creo que, esta es mi lectura, podemos no compartirla, por supuesto. Yo creo que él es una persona muy inteligente, es un bruto, es decir, en el sentido que es alguien que arrasa, ¿no? Así lo leo yo, así lo interpreto al personaje, pero claramente, además de este elemento que vos mencionás sobrenatural, o que tiene una capacidad de atraer a las personas, está la investidura, pero también está, digamos, algo perverso, ¿no? Que es aprovecharse de su rol en la sociedad, de la presencia que tiene, del rol que tiene el predicador en la sociedad, porque cuando llega Tom, y todavía no lo conoce, dice, es el predicador. Y el propio Clyde dice, pero es el señor Simon con su apellido. Le clava el dedo cada rato, Y claro, no le gusta, entonces, como cuando uno es niña y te hacen así, exacto. no le guste, o sea, Pero a partir de ahí, de ese rol, de ese lugar en la sociedad, es que él se aprovecha, es un perverso claramente. Lo mantiene, como dice. Claro, Lo entonces, sostiene. ahí yo diría, digo, más allá de la cuestión técnica, psicoanalítica quiero decir, que hay un juego entre el dolor y el placer. Es decir, no lo pondría plano, justamente lo contrario de lo plano. No es un personaje plano, y tiene que ver con la opacidad de la literatura moderna. Es alguien que atrae mientras causa dolor, o hace sufrir, no sé si me hago entender. O sea, bueno, por eso digo que es un perverso. Pero por eso digo que es un Pero perverso. para eso tiene que haber alguien que lo reciba y que entre en ese juego. Sí, todos entran en el juego. Claro, pero En la novela todos tiene que haber entran. una carencia muy grande del que entra en el juego para que permita que alguien así le haga todo ese daño y aún seguir jugando el juego. Bueno, hasta el final. Incluso cómo termina la novela. No voy a hablar de cómo termina, pero no voy a contar. Lo que quiero decir es que cuando él se va, sin contarles qué es lo que pasa, todos sienten una especie de nostalgia, a pesar de todo el daño que les ha hecho, digamos. O sea, no es que dicen, se fue, nos sacamos un peso de encima, ¿no? Bueno, todos están, pero se fue sin despedirse y no voy a decir... O sea, la novela Los psicópatas. es magnífica, es grandiosa. Insisto con esto porque si no parece que yo estoy haciendo un elogio de la perversión. Me parece que es maravillosa como obra literaria, quiero decir. Algo parecido a lo que dije cuando leímos Un lugar llamado Esterville. O sea, esa presentación de ese universo oscuro, gótico, y acá creo que estamos comprendiendo mejor el concepto de gótico, de una realidad captada por un escritor
que presenta matices desde el punto de vista de la construcción del perfil o de la representación desde el punto de vista de la raza, digamos, cómo representa los conflictos raciales, porque ya hablamos de que hay mulatos, hay negros, hay blancos, no es lo mismo una mujer blanca que una mujer negra o una mujer mulata, eso está tematizado en el libro, aparece claramente en las diferencias que establecen, y hay una cosa que la marcó mucho la crítica, y que en cierta medida también tiene que ver con la modernidad del libro, me parece, que es la cuestión del deseo, digamos, porque convengamos que representar el deseo a mí me parece una de las cosas más difíciles que hay desde el punto de vista literario, ¿no? Es decir, cuando digo esto, lo digo en qué sentido. Hay tensiones entre los personajes. Como esa mañana en la cocina, la chiquita esa vestida no sé si eran pantuflas amarillas, y el pobre Gano está con Claro, eso era exacto, tremendo. exactamente. Eso era altísimo. Exacto, y pensemos en la otra escena donde la hermana es empleada en una casa y donde el dueño, exacto, la persigue y ella se presenta de una forma, y se opone y es corrida, por supuesto. Después cuando la violan, el grupo de hombres que la viola a ella, es decir, está en las novelas de Caldwell la representación del deseo. Y vaya si es complicado representar, quiere decir que no sea un cliché, que no sea el lugar común de alguien que golpea, maltrata, la viola y se termina. Digamos, es difícil representar el deseo, me parece a mí. Como, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Casi como una presencia corpórea, ¿no? Claro, como un juego humano, para decirlo así de alguna Claro, manera, ¿no? De... Claro, pero bueno, miren todo lo que podemos decir a partir de una novela, o sea, de cómo está representada la situación entre ellos. Porque veamos otro matiz de esta representación del deseo. Dean no solo desarrolla cierta intimidad el libro entre ellos dos, o sea, entre el predicador y Dean, que ella empieza a confesarle que ella ha cometido un acto pecaminoso porque le cuenta que ha tenido una relación sexual con un mulato, con Harry, que hasta ese momento había sido un pobre hombre maltratado, escopeteado, digamos, apuntado y maltratado por la pistola, el revólver del... Pero ahí cobra otro lugar Harry, porque dice que ella de alguna manera lo sedujo y quería, dice la palabra que usan en la novela, es poseerlo. Y en el centro de esa acción de confesión, no le basta al autor, ya sería suficiente para un capítulo de representación de esta escena, pero no le basta con eso. En ese momento sigue la estrategia de seducción del predicador sobre ella. Y él la toma de los brazos, la trae y cada vez más la toca más. Y ahora se dice que él tiene brazos fuertes y gruesos y demás, rosados se dice, y la empieza a besar. Y entonces él termina poseyéndola a ella. Y probablemente es complejísimo. Ella le contó para que la posea. Bueno, esa por ejemplo, yo esa interpretación, te cuento, no la había pensado. Me parece yo muy... no la he leído, aparte de lo que No, pero quiero decir, qué interesante que me parece que esto es lo que pasa con la literatura, la diversidad de posibilidades que surgen a partir de un capítulo. Y vuelvo a la cuestión del deseo, la representación, las tensiones posibles, diríamos. ¿Cómo se representa el deseo? Sería la pregunta, ¿no? Fíjense que estamos lejos de la cuestión de la pornografía. Es decir, no tiene que ver con la explicitud ni nada, ya lo que ya sabemos, sino cómo mostrar los cuerpos sería, qué hacen los cuerpos, ¿no? Y estamos hablando de cuerpos además que son negros, blancos, morenos, mulatos, con esa diversidad. Entonces, a diferencia de lo que pasa en la sociedad, en términos generales por supuesto, donde los prejuicios lo que hacen es etiquetar y digamos, y simplificar, la novela lo que hace es complejizar, ¿no? Y además incluso denuncia, le dice él, como una denuncia racial, por supuesto, racista, le dice, pero ¿cómo te acostaste con un mulato? Hay cada vez más mujeres blancas que están haciendo eso, le dice el predicador, como diciendo, este es el fin de la civilización. O sea, es tremendo, ¿no? Avancemos con los personajes para poder hablar de otros problemas, ¿no? Bueno, ya hablamos de Den, de la chica de 15 años, estuvimos hablando de ella. Sugar, y quiero hablar de Tom y de Lorraine, ¿no? Porque son personajes que contribuyen no solo al desarrollo de la trama, sino que además
Tom va a protagonizar una de las escenas, para mí, más increíbles de la novela. Incluso estoy tan contento con esa escena, me sedujo tanto que se la conté a mi hijo hace rato cuando estábamos tomando la merienda. Tom es al principio un personaje más estereotipado, digamos, ¿no? Es el que le vende, le trae whisky, no le vende, le regala el whisky, le trae el whisky al predicador, y es el que la trae a Lorin, y sabe qué hace Lorin en Jacksonville, ¿no? Se dedica a la prostitución y demás. Y es el que entra en el juego de los dados, el que es maltratado por el predicador porque es el que se da cuenta que los dados están trucados, los quiere levantar los dados así, sabe que están trucados y le pega un tiro para que se aleje de los dados y no vaya, y después le apunta la cabeza al predicador a Clay y le dice, tenés que apostar sí o sí lo que te queda, o sea, lo obliga a apostar. Y luego viene para mí la escena que rompe, no solo con el tono general de la novela, porque la novela tiene un tono. ¿Se acuerdan que hablamos de tono, no? Sí, sí. El tono se da por la relación que tiene el narrador con aquello de lo que habla. Qué distancia toma, si tiene una proximidad afectiva o ideológica o de carácter. El narrador habla de lo que habla con un cariño especial, con un rechazo, con un desprecio. Es decir, en este caso es un narrador muy particular. Se da, perdón, por la relación entre quién y Entre el narrador y el objeto al que se refiere. Eso es el tono, ¿no? Y la novela tiene un tono uniforme, digamos, un tono que va creciendo, que va por acumulación se conforma el tono. Quiere decir, la oscuridad define. El narrador no opina, ¿no es cierto? O sea, cuando hablamos de narrador es el pronombre personal que encarna el narrador, estamos diciendo un narrador en tercera, ¿no? Sí. No opina, toma distancia, se acerca a los personajes, va y viene. Hay un momento en que cambia el tono, para mí, que es cuando ya han ocurrido las mayores atrocidades, digamos, que lleva adelante el predicador. Y, salud, Tom no vuelve, ha prometido volver con una nueva garrafa, no vuelve. Entonces, el predicador y Clay deciden ir a visitarlo, deciden ir a buscarlo en su granero, en su granja, digamos. Y hay un negro que está trabajando ahí, también Tom tiene un negro, digamos, todo blanco tiene su negro, digamos, en el sur, esclavista, aunque haya desaparecido la esclavitud, digamos. Y le dice el negro, está allá, está dentro de la casa, digamos, del lugar, y entran. Y lo descubren a Tom sentado, mirando frente a una pared que tiene una grieta. La pared tiene una grieta. Y Tom, este personaje que hasta el momento no ha hecho otra cosa que repartir whisky y llevar a Lorin, está sentado no como un filósofo, sino como alguien que representa la vida opuesta a la que tienen todos los personajes, como alguien que contempla, como alguien que se ha detenido no a juzgar la vida viciosa de los personajes, sino a hacer otra cosa que no sea llevar adelante un vicio, que no es lo mismo. O sea, él está sentado frente a la pared, que tiene una grieta, y cuando los otros le preguntan qué estás haciendo, le dice, estoy mirando por la grieta, los árboles, le dice, lo que se ve a través de la grieta, el cielo, ¿no? La realidad, digamos, que está detrás de la grieta. Y los otros hacen lo mismo. Se sientan en el lugar de Tom, le piden que se corra, comparten el whisky. O sea, fíjense qué interesante el verosímil construido, esto que se llama el verosímil, ¿no? Para que la escena no parezca irreal, no parezca falsa, no parezca extraída y puesta a presión en la novela. Siguen con el whisky, o sea, les reparte el whisky y se sienta cada uno, le toca a Clay sentarse y ver la grieta, dice, qué raro lo que estás viendo, qué estás haciendo. Y cuando se sienta Simon, corrobora lo que Tom ha dicho. Dice que es algo extraño, que es algo extraño en la vida ver a través de la grieta. Y dice algo más, lo compara con una mujer. Dice, es mejor que estar con una mujer, dice algo así como... Es una escena para mí... ¿Cómo captaron esencia o algo así? Para mí es la escena más enigmática del libro. Yo tengo mi interpretación, por supuesto. O podría no tenerla, ¿no? No sé por qué digo por supuesto. Pero rompe no solo el clima, sino que rompe el tono. Porque hasta ese momento la novela
había desarrollado una serie de acciones que tienen que ver con ya lo que hablábamos, los actos malvados y demás, con cómo se complejiza ¿No los... tiene que ver con el final ese que vos decís que todos quedan como, a pesar de que este ser es súper siniestro Sí. y todas las cosas, y que todos quedan como extrañándolo, digamos? Sí, quedan extrañándolo. Pero es Tom el que protagoniza esta escena. No Pero es... todos se asumen a esa escena, digamos. Sí, Clay se sienta, Tom se sienta, bueno, no Tom ya estaba sentado, se sienta Simon o Simon, pero rompe, la novela rompe ahí, El clima. rompe el clima y rompe el tono, porque ahí, aunque siguen compartiendo el whisky, hablan de algo de la vida que tiene que ver con la contemplación, que no tiene que ver con el goce a través de el sexo, el dinero, ¿no? La vanidad o la ambición, sino con un acto que va en contra del capitalismo, diría yo. O sea, es algo extraño en la novela, porque no tiene un valor material lo que están haciendo, material en el sentido del dinero, no tiene un valor económico. Él está sentado frente a una grieta y mira al cielo y se regodea en eso, y usa una palabra que se repite en el libro y que para mí tiene una resonancia particular porque tiene que ver con cómo define Flannery O'Connor a lo grotesco, asociado a lo friki, a lo freak. Dice, es extraño. Es extraña esta atracción por la grieta. Los tres coinciden en eso. Hablan de lo extraño. Realmente a mí me saca esa escena, como dirían los chicos. ¿Es la grieta o que esta persona esté viendo la grieta? O lo que se ve. Las tres cosas. Pero ellos se centran en lo que se ve a través de la Pero grieta. ves cosas buenas a través de la grieta. Sí. Los árboles, Claro, la árboles, naturaleza. cielo. Lo extraño es que eso cause seducción. Ellos dicen que sea así tan atractivo. Es extraño esto. Y porque todo es tan perverso, que Bueno. de pronto sería como Corta la llegar a actuación. cortar a... Literalmente Corta la la grieta relación. una ruptura en esa constante de perversión. Claro, Ah, claro, absolutamente. También porque la contemplación es como subir un escalón respecto a lo que viven Claro. actualmente. Claro, Con lo cual se hace totalmente atractivo la contemplación. Totalmente. es atractivo. se hace algo insólito, literalmente. Es algo insólito, porque no se espera uno, no solo en la novela, sino en el universo que construye la novela, que vaya a ocurrir algo así. Tal vez Tom es el principal predicador. Bueno, esa es una de las preguntas que puede surgir, ¿no? Claro. ¿Quién es el predicador entonces, no? Tom. Y además, ¿qué predica? Entonces lo que predica no es la religión, lo que predica no es, ¿no?, sino una modalidad de vida, que no la tiene ninguno, digamos. Podríamos pensar a través de la grieta, ¿se puede ver otra cosa, como decimos, que no sea lo que estamos viendo? Claro, Y vos dijiste una frase que me encantó, todo blanco tiene su negro. ujú, Entonces, de alguna manera, Bueno. esta grieta es la Y al respuesta. revés también, ¿no? Ahora, lo que estaba pensando con esto de la contemplación, esto es como cuando uno va en auto y va a gran velocidad, los árboles son postes. sí, Si yo freno y voy más despacio, observo un paisaje, sí, me enriquezco con el sí, paisaje. sí, Lo que han hecho estos, por lo que decís, sí, sí, ver la grieta, ver lo que hay detrás de la grieta, es ver el paisaje. sí. Sí, por primera vez, siguiendo con tu comparación, con tu analogía, ven la realidad, ¿no? Pero la espían. porque Pero la a través de espían. La grieta, ellos no están inmersos en esa realidad. No. Ellos la están... Exacto. Como que descubren que Bueno, hay que la algo más contemplación atrás. es eso. Sí, pero sí, el salirse de- sentido ese de Sí, la claro, ranura pero- los deja del otro lado. digamos. Claro, claro. No sé si ver la realidad o ver otra parte. Otra parte, estamos de acuerdo, otra parte, está bien, estoy de acuerdo. No seamos platónicos. La teoría justamente que la grieta en realidad es este elemento que los hace parar porque hay alguien que ha descubierto la grieta, entonces ve que a través se ve, y es como la grieta, esta ruptura, algo que se modifica o en este caso literalmente se rompe, lo que los hace bajar la velocidad y ver lo bonito del paisaje. En el fondo, Y hay otra cosa, diríamos. en el fondo contemplar viene de templum, que es templo. Entonces llamaban al augur para que digan si este lugar es un lugar apto, según los dioses, para hacer el templo. Entonces ellos miraban al cielo y veían el movimiento de los pájaros. Ya, Si los pájaros iban de derecha a izquierda o si no pasaba ningún pájaro negro,
Sí. Entonces decía el augur, vamos a inaugurar esto, y si los dioses quieren que el templo sea aquí. Lo que tenía que hacer, mirar el cielo, es decir, contemplar. Bien, muy bueno tu aporte. Y a mí lo que también me maravilla de esta escena, que es una escena larga, por otra parte, ocupa una parte importante de ese capítulo, es que si la comparamos con la creación de Borges en el Aleph, y la contraponemos, es una representación realista, no fantástica, ¿no? E incluso de un realismo que me atrevería a decir pedestre, simplón. Quiere decir, no apela el autor a la representación de una experiencia de lo extraordinario. Ellos ven lo extraordinario en lo ordinario. Es decir, no es que ven a través de la grieta la aparición de un fantasma, de un espíritu, de una fuerza superior, o incluso de un cielo con un color determinado que anuncia lo divino o algo sagrado. Ven árboles, ven cielo, ven el bosque, pero eso rompe, como dijeron todos, con lo que viene sucediendo. Y me parece que ahí hay una clave también del gótico por contraste. Es decir, si el gótico sureño construye los matices a partir de las contradicciones en la oscuridad que se profundiza cada vez más, también lo que podríamos llamar de manera general la claridad tiene otro tono, otro color. No necesitamos de que haya una excesiva claridad, digamos, fantástica, extraordinaria. No sé si me hago entender. Entonces, fíjense qué interesante cómo la novela, en su propio código estético, sin salirse, digamos, de la construcción estética, rompe y muestra otro costado, digamos, de esa realidad compleja, ¿no? Con lo cual el gótico necesita lo que se ve detrás de la grieta. Exacto, yo estoy de acuerdo. Por el contraste. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Y eso lo vamos a ver muy claramente, esto que acabas de señalar vos, Salvador, en Flannery O'Connor. Es decir, ahí está muy claramente representado los contrastes. No solo las contradicciones, que no es lo mismo, ¿no? Exacto. Los contrastes entre lo lumínico, lo luminoso, incluso lo místico, ¿no? Hay un personaje que se tatúa la espalda. Yo estoy tan entusiasmado que les voy adelantando los cuentos. Se tatúa la espalda, ¿no? Y bueno, no le voy a decir que se tatúa, pero él tiene una especie de experiencia mística, digamos. O sea, que aparecen estas combinaciones estrafalarias, digamos, que no apelan a lo fantástico. En algunos casos sí hay elementos fantásticos, ¿no? Pero no es lo fantástico el centro de la estética gótica. No es el gótico del siglo XIX, ya hemos hablado de esto. Es un gótico realista, ¿no? Bueno, tengo... ¿Fabián? Sí, a ver, Miguel. Sí, con respecto al personaje este de Tom, que a mí también me llamó mucho la atención esto de la mirada en la grieta. Fíjate que Tom, además de ser el proveedor del whisky Sí. y todo demás, y tener una vida que parece, siempre la toma de referencia a la mujer, que la mujer le dijo algo, que la mujer... Pero él se escapa y se va al pueblo, ¿no? Sí. Dice, no tengo para comprar nada, pero mirar es gratis. Sí. ¿no? Es decir, él parece que encuentra satisfacción, Sí. no solo en aquello de la grieta y todo lo demás, sino que va a mirar el pueblo. Bueno, mira, por eso yo hablaba del anticapitalismo. claro, y en un momento determinado al predicador se le ocurre que podrían nombrarlo diácono. Sí. Para que él recoja las limosnas. Sí. Es decir, ya que está desocupado, lo pongamos de diácono. Sí. Y ahí Clay Sí. le dice al predicador si él no podría ser predicador también. Clay, Sí. yo no podría ser predicador. Entonces el predicador le dice, para ser predicador hay que haber visto la luz. Sí. Pero además hay que seleccionar perfectamente con qué mujer te vas a acostar. A vos te gustan las blancas y no te gustan las negras. Es decir, para ser predicador te tienen que gustar las blancas, pero también te tienen que gustar las negras. Sí. ¿no? Es decir, esas condiciones que va poniendo en el camino
Pero bueno, partía de la anécdota esta de Tom. Yo voy a mirar, nada más, ¿no? Bueno, esto que vos, Tan sencillo, pero tan real. esto que vos señalás, me parece que da un pie para hablar de un elemento que iba a desarrollar antes, pero que no lo desarrollé, que es la cuestión de la sociedad precapitalista, la sociedad premoderna. Lo voy a mencionar nada más ahora, porque esto tienen en común los pueblos que están representados en las novelas de Flannery O'Connor, de los autores que vemos en el curso, de Caldwell, de Faulkner y después de Cormac McCarthy. Son pueblos que están en la transición hacia la industrialización, ¿no? En el camino del tabaco, por ejemplo, lo que padecen los personajes que tienen campo es que ya no recurren a ellos para el proceso de producción. Entonces se han empobrecido. Y se ha dicho mucho sobre Faulkner a propósito de Jonathan Pauta, ¿no? De su pueblo imaginario. Se ha hablado mucho sobre si Faulkner era reaccionario o era progresista. Era alguien que estaba a favor del progreso material, del desarrollo del capitalismo o no. Si sus pueblos y sus familias eran conservadoras y demás. Claramente hay una cuestión con el capitalismo y el avance del capitalismo en el sur, ¿no? En este libro se ve claramente estas referencias que hizo Miguel al dinero, ¿no? Esa es una sociedad que está en trance de ser capitalista, porque no es del todo. Son ciudades marginales, que no son las ciudades capitales, por eso se hacen claras referencias a las ciudades grandes. Se dice, yo no voy a Jacksonville, vos estás en Jacksonville, o yo vengo de Atlanta, que es una ciudad grande también. Ellos están en pueblos minúsculos, marginales, degradados, ¿no? Que son premodernos, yo insisto con esto, donde incluso hay comportamientos primitivos, ligados a sociedades primitivas, no en el sentido tradicional del término primitivo, sino en el sentido que son premodernos, ¿no? No ha pasado el capitalismo por ahí. Y en un sentido múltiple, o sea, en el sentido de que no se ha organizado la cultura del trabajo a partir de eso. Recordemos lo que pasa en un lugar llamado Esterville. Los trabajos son remunerados por trueque. La mujer no le quiere pagar dinero. Ella le exige Catián que le pague y la empleadora no le quiere dar dinero. Fíjense que esa economía, ya en el sentido más específico de la palabra economía, es una economía precapitalista, ¿no? Entonces esto también tiene que ver con lo que yo después voy a relacionar al final del curso, con cómo se puede hablar de un gótico del norte argentino. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque a decir verdad, estas sociedades premodernas no son tampoco del todo premodernas, porque tienen una relación a través del fuera de campo, con lo que se alude, que no está en la novela, quiero decir, pero se referencia, con las ciudades industrializadas. Entonces me parece que el gótico conjuga lo premoderno con lo moderno en una relación de tensión. Es decir, son sociedades, vamos a decir así, conservadoras, donde hay atisbos de esa modernidad que viene y donde hay una lucha entre la modernidad y la premodernidad. Y habría que pensar, para nosotros, ¿no? Yo hablo del gótico del norte argentino porque inventé una categoría estética que es la que hacen algunos cineastas, escritores, pintores y trabajan con el universo simbólico de Tucumán, de Salta, de Jujuy, haciendo una analogía, ¿no? Que acá habría un gótico del norte argentino también en películas como La Ciénaga, ¿no? Y en otros referentes. Y entonces habría que pensar que de esa combinación surge el gótico, no de la exclusión de la industrialización. O sea, no son ciudades para mí ubicadas en un pasado lejano, sino que es un pasado muy cercano al capitalismo, pero que están en tránsito y tienen complejidad, la complejidad propia del tránsito y de la lucha, de la tensión con el dinero, ¿no? Perdón, no representaría el predicador al capitalismo que se está introduciendo en una sociedad. Qué buen comentario el tuyo. Qué bueno, porque me parece que, bueno, si hacemos una mirada... Estoy hablando de la sociedad del libro, ¿no? No, pero me parece muy interesante, porque él en realidad, si lo leemos como está diciendo vos, que me pareció buenísimo lo que dijiste, él vive de acuerdo a la ley de oferta y demanda, digamos. Él en realidad no es un predicador que representa los valores de su iglesia, digamos, sino que es alguien que representa los valores del mercado. Es decir, no, él se vende, él compra, ¿no? Toma lo que hay. Y de hecho él dice que él logra sobrevivir, esto vos no lo leíste, pero lo dice, logra sobrevivir cuando va a cada lugar porque sabe cómo hacer para sobrevivir. De hecho los insta a los diáconos, nombrados ahí ad hoc, a que recojan, y se enoja cuando no recogen, pero él dice,
de alguna manera sobrevive, y de hecho sobrevive robando, porque termina robando a través del juego de dados, trucado, el auto, hasta la mujer, Pero ¿no? usa, ay, es muy difícil, lo estoy pensando, a ver si lo puedo transmitir en palabras. Él usa los conceptos precapitalistas de la gente a dónde va para poder aprovechar el capitalismo. Bien, está clarísimo, está clarísimo. Y me parece que visto así, podemos encontrar una clave de lectura en todo el gótico que estamos viendo en el curso. O sea, van a ver en la novela de Faulkner que sigue, que es la que de paso ya cierro la clase de hoy con esto, la que sigue es El sonido y la furia, ¿no? El sonido y la furia, o el ruido y la furia. Y van a ver ahí que ahí sí está claramente representado, digamos, representada la tensión entre premodernidad y capitalismo a través de varios personajes, pero en particular el personaje de Jason, que es uno de los que protagoniza la novela, no solo porque es un personaje importante, sino porque él habla en primera persona, uno de los capítulos que está escrito en primera persona, ¿no? Jason, y habla directamente del dinero y del conflicto que él tiene con el dinero y de qué significa lidiar con los neoyorquinos que se aprovechan, la banca neoyorquina, se aprovecha de su propiedad y de lo que él gana en el sur, con la economía que él tiene, y es antisemita incluso el personaje, ¿no? Van a ver cuando lean. Entonces, ahí en Faulkner, en esta novela, aparece más claramente esta cuestión, y aparecía en Las Palmeras Salvajes, digamos, la cuestión entre premodernidad y capitalismo. Porque piensen ustedes qué le pasa a los personajes, a Carlota y a Harry, que están todo el tiempo hablando de dinero, ¿no? Recuerden ustedes que están hablando todo el tiempo. ¿Cómo la aborda, digamos, Claro. como diciéndole que tiene que tener una cuenta bancaria? Exacto. Y dices, ya, ¿No? Y el propio esposo la manda a ella, sabiéndose engañado, con un dinero. La manda como si ella fuera un objeto que tiene que ir con una cantidad de dinero para que sobreviva con el nuevo amante, digamos, el amante, porque le da un monto. Y ellos se rehúsan a usar el dinero y ella dice, no usemos. Y él quiere trabajar y ganar por su cuenta, Harry, y no tocar la cuenta. Y hacia el final del libro, recordemos, cuando el marido de Carlota lo va a visitar, que se quiere vengar, ¿no? Porque él claramente quiere vengarse y quiere que se muera, le ofrece dinero para que huya primero, que se vaya a México. Y como él lo rechaza, ¿no? Digamos, Harry dice, no, yo soy autónomo, me valgo por mí mismo, y me voy a salvar, ¿no? Por mí mismo. Fíjense cómo está la tensión ahí con el capitalismo, con el dinero en el libro. Incluso la frase, no solo de condensación, digamos, de sentido, sino también de una especie de reflexión existencialista que tiene la novela, es entre la nada y la pena, elijo la pena. No sé si recuerdan que así termina el capítulo de la historia de Harry y Carlota. Así termina. O sea, la última frase de ese capítulo dice, después de haber hecho una reflexión sobre la relación entre cuerpo y memoria, entre cuerpo, memoria y alma, con ese monólogo interior, el personaje dice, entre la nada y la pena, elijo la pena. Y ahí lo que está diciendo claramente es que él no va a aceptar el suicidio inducido, digamos, que le está proponiendo el esposo de Carlota. No quiere, porque eso sería ser derrotado. O sea, morirse en la cárcel, ¿no? Llegar a la aniquilación, autoaniquilación o la aniquilación de parte de otro, sería darle la venganza, o sea, lo que quiere hacer el otro, que es vengarse, el esposo, él elige la pena. Prefiere vivir la vida triste, recordando a Carlota, ¿no? Que se ha muerto injustamente, sin que él participe de manera activa con eso, aunque él cometió eso que cometió, que es hacerle un aborto con un cuchillo. Y a mí me parece que esa frase condensa una parte del libro, ¿no? Y a su vez condensa esto que estoy diciendo a propósito de la sociedad premoderna y la sociedad capitalista. Bueno, con esto cerramos, si les parece bien. ¿Mm?